Una dosis de energía y economía sin política. 2025, una incertidumbre real de México. De acuerdo a los precriterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el presupuesto que pretende proyectar para ese año, podemos determinar muchos retos que se tienen para la siguiente administración y ciertas cosas que se deben de ir tomando, no solo como la administración que va a entrar en turno, sino como a nivel país, en el mediano y en el largo plazo, los problemas que se pueden tener, sobre todo en la deuda pública. Esta información de los precriterios que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ustedes pueden verlo en la liga que está aquí en esta parte de la presentación. Para dejarlo bien claro, primero hay que establecer qué y cómo está conformado el presupuesto. El presupuesto está conformado por la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. La ley de ingresos está conformado por los dineros que entran de la parte petrolera y la parte no petrolera. Y el gasto está en la parte programado y los gastos no programados. Los gastos programados podemos decir que están en la parte del desarrollo social y la parte del desarrollo económico, donde debemos dejar en claro que hasta antes del año 2020, la parte de desarrollo social representaba no más del 66%. Hoy casi está llegando al 70%, en donde fundamentalmente se da y se destinan dineros a la parte de protección social, donde hay ciertos programas que algunos de ellos deberían de ser revisados y evaluados. Por lo tanto, lo que hay que establecido que la ley de ingresos con el presupuesto de egresos, podemos decir que el ingreso siempre es menor que el gasto, y a esta diferencia, nosotros lo que le llamamos es el déficit. El déficit presupuestario, es una diferencia de dinero que no se tiene la entrada y hay una gran incertidumbre de para poder cubrirlo. Por lo regular es pagado por medio de deuda o en su momento dado líneas de crédito u otras formas de obtener dinero para poder cerrar esta cantidad de dinero que se llama el déficit en función del aumento del gasto que se está teniendo. Esto es el primer reto que va a tener la siguiente administración y está en función de lo siguiente. De acuerdo a lo que pudimos hacer la evaluación, el déficit en el año 2019 era de 410 mil millones de pesos y la deuda total que se tenía pública era de 10.87 billones de pesos. Conforme iban pasando los años, lo que vemos en el año 2020 fue de 660 mil millones de pesos el déficit y la deuda aumentó a 12.08 billones de pesos. En el año 2021, como podemos ver, el déficit se incrementó y por lo tanto también la deuda pública. En el año 2022 también se incrementó el déficit a casi 950 mil millones de pesos y se incrementó la deuda casi 14 billones. Como podemos ver aquí, hay un aumento de 4 billones de pesos, es decir, que cada año se ha ido aumentando en promedio 1 billón de pesos del 2019 al 2022 e incrementándose el déficit casi al doble comparado con lo que se tenía en promedio hasta antes del año 2018, que no pasaban de entre los 450 mil y 550 mil millones de pesos en déficit. A partir del año 2022 ya está en el doble. En el año 2023 cerró con 1.08 billones del déficit que se tuvo y por lo tanto se incrementó a 14.88 la deuda pública. ¿Qué es lo que se estima de acuerdo a los precriterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que presentó? Que se espera que el déficit fuera de 1.7 billones de pesos, y esto realmente lo que podemos observar es que la deuda pasaría a 16.86 billones de pesos. Esto es muy importante porque no creo que debe ser correcto determinar el porcentaje total del Producto Interno Bruto. Es una medición que nos dice cuánto es el porcentaje que corresponde a la deuda pública, pero la realidad es que todos nosotros, nuestras deudas que tenemos está en función de la cantidad real que debemos de dinero. Y la cantidad real que debe de dinero en México posiblemente en el año 2024 sería de 16.86 billones de pesos, que esto es muy importante porque en el largo plazo, en función de lo que estamos viendo y sobre todo de la cantidad de dinero que se está gastando, el déficit, como podemos ver para el año 2025, se está pronosticando que sea de 890 mil millones de pesos. Esto quiere decir que esta cantidad de dinero del déficit que está en rojo son dineros que no están dentro de la ley de ingresos y por lo tanto hay que conseguirlo por medio de la deuda pública y esto puede ser por financiamiento y con todo lo que nosotros podemos observar en parte de los financiamientos, y esto puede incrementar los costos financieros, aunque por lo que estamos observando que las tasas de interés en los bancos centrales todavía no se ve una disminución tan drástica como se estaba esperando para este año 2024.
Entonces, con todo esto que estamos observando, podemos ver que la deuda pública pasó de 10.87 a 18.84 en billones de pesos, que son los dineros nominales que se tienen, y el déficit pasó de 0.41 y se estima que sea a 1.70. Estamos hablando que es casi 3 veces lo que se tenía de déficit en el 2019, y la pregunta es, ¿por qué se va a disminuir a 890,000 millones a la siguiente administración? Es decir, no van a gastar igual, se va a gastar menos. ¿Qué es todo esto lo que estamos observando? Y esto es muy importante que la siguiente administración tenga en cuenta. Con todo esto, ¿cómo es que calculamos los déficits? Bueno, en rojo lo que podemos ver, hicimos el estudio de 2007 hasta el año 2025 con lo propuesto, y aquí están los datos que estuvimos analizando en la anterior hoja. Como pueden ver, cómo ha ido aumentando el déficit en México, y hoy en día hemos llegado a partir del año 2023 por arriba de 1 billón, y ahora estamos regresando casi al 2025 propuesto, casi entre los 800 y los 900,000 millones de pesos. La pregunta aquí es, nosotros seguimos creyendo que vamos a tener una mayor cantidad de ingresos, y los ingresos están en función sobre todo de la inversión extranjera directa, que podamos tener una mayor cantidad de empresas que puedan generar una mayor cantidad de impuestos, que tengamos lo de nearshoring, la inversión pública que pueda ayudar a poder tener un crecimiento, y sobre todo tener un crecimiento en el Producto Interno Bruto. Pero el gasto es lo que nos está matando todo este país, a México, porque el gasto ha ido aumentando, como ustedes pueden ver, y hoy en día teníamos un gasto de 2.5 billones, y hoy tenemos un gasto proyectado para este 2024 de casi 9.1 billones de pesos. Y con la deuda que vimos anteriormente, imagínense el gran problema que se tiene, sobre todo en la parte financiera en México. Con toda esta información, ¿qué es lo que tenemos que decir para los criterios del año 2025? Primero, lo que estábamos platicando del Producto Interno Bruto en miles de millones de pesos nominales. Se espera que en el año 2024 sea de 33.9 billones de pesos, y en el año 2025 de 36.132 millones, millones de pesos. Billones de pesos, podemos decir, entre 36.13 billones de pesos. Entonces, lo que estamos viendo aquí nosotros es que deberíamos determinar la deuda pública en función de esta cantidad de dinero, porque el porcentaje del Producto Interno Bruto que se está diciendo está manteniéndose entre el 40 y hasta el 50%, y hemos visto que los precriterios están diciendo que pueden estar por arriba del 50%. Ojo, la siguiente administración, el problema que va a tener es la deuda pública, y sobre todo las tasas de interés, y dependerá mucho de los vencimientos que se tengan de ciertos dineros que se prestaron anterior vez, y las renegociaciones que se tengan de la deuda para poder refinanciar las deudas que están por vencer. Segundo dato que tenemos que tener en cuenta es la inflación. La inflación de 3.8 se espera pueda llegar a 3.3. En la inflación en los Estados Unidos se pretende que esté entre 2.7 y baje hasta 2.3 para el año 2025. La tasa, que es lo que más importante que tenemos hoy en día en Estados Unidos, está en 5.50, y se espera que baje a finales de este año en 5, y en el próximo 2025 pudiera bajar a 4.3. Pero el dinero todavía va a estar muy caro comparando con las tasas anteriores que se tenían de las crisis que hemos tenido en los recientes años. Bueno, estas tasas están muy por arriba de lo que se tenía en promedio, y el costo del dinero es muy alto. Segundo, lo que tenemos que dejar es el precio promedio de dólares que se tenía. Se espera que el precio de la mezcla mexicana esté en $71 en promedio, y se espera que el 2025 sea de $58.4 el promedio, que se apruebe por la Cámara de Diputados. Hay que recordar que el precio del barril aprobado para este año fue de 56.7, y por lo tanto se espera que pueda incrementarse $2. Aquí lo importante es que ya debemos de sacar dentro de la ley de ingresos esto, porque lo único que hacemos es acotar el presupuesto, la cantidad de dinero que entran por medio del precio del barril, y con lo tanto, al aumentar el precio del barril, tenemos una mayor cantidad de ingresos, tenemos un mayor gasto, y podemos cerrar un déficit. Esto ya no debemos de estar utilizando al precio del barril para poder cerrar el déficit en función de lo que creemos que se puede aumentar, y sobre todo la plataforma de producción. Entonces, otro de las variables es la plataforma de producción, pero si se dan cuenta ustedes, este aumento de barriles que se van a tener no es lo suficiente, y esto lo que tenemos que dejar en claro es que ya no debemos de tener dentro de la ley de ingresos tanto el precio del barril como la producción ligada a este precio de barril. Y por lo tanto, otra cosa muy importante, en México, por lo pronto, este 2024 no se va a dejar de exportar. Más o menos se espera que sean más o menos 967,000 barriles en promedio diario, donde está cierta cantidad
es la cantidad de crudo que se manda a la refinería de Deer Park a Estados Unidos, y como vemos en el año 2025, más o menos se mantiene en la misma tendencia de crudo de exportación. Por lo tanto, queda aclarado que en México no vamos a dejar de exportar todavía el petróleo crudo. De todo lo que hemos hablado, fíjense, los ingresos presupuestarios aprobados fueron de 7.3 billones de pesos, se espera que sea de 7.4 los ingresos, y en el año 2025 que sea de 7.7 billones de pesos. Lo que podemos ver, el gasto neto pagado, que se espera sea de 9 billones más o menos, lo que se aprobó, pero lo que se estima que sea de 9.144, y en el año 2025, la cantidad de dinero que se va a gastar va a ser menor comparada con el año 2024 de lo que se está estimando. ¿Por qué se está gastando menos? Hay que revisar eso, en qué rubros y en dónde se está gastando. ¿Se está quitando ¿es acaso en la parte de desarrollo social o en la parte de desarrollo económico? Hay que revisar esta información cuando la Secretaría de Hacienda de Crédito Público ya emita los gastos programados en la parte de desarrollo social y sobre todo en la parte de desarrollo económico, qué aumenta o qué disminuye. Por lo tanto, lo que podemos decir que la parte no petrolera es la que aumentó. Lo que estamos viendo, la parte de petrolera se contrae de la cantidad de dinero que se está programando para el 2025. Vemos una contracción del gasto programado de más de 500 mil millones de pesos, y eso es donde tenemos que tener muy en cuenta que esta cantidad de dinero hay que revisar si no es en la protección social, donde están ciertos programas para la sociedad. Y lo que tenemos que ver, lo no programado, lo que podemos ver es que lo no programado aumenta de 2.5 billones de pesos, aumenta a 2.6 billones. Esto, la parte no programada, lo más importante, lo que pueden ver, el costo financiero que tenemos nosotros en México es de 1.2 billones de pesos, y lo que tenemos de las participaciones que no están programadas, miren, esta es una gran variable y es una gran cantidad de dinero que no sabemos en qué se están programando estas participaciones. Como son gastos no programables, son supuestos de lo que se pudiera tener de gasto, que es de más de 1.3 billones de pesos. Esto tenemos que ir revisando, y esto es muy importante para la siguiente administración. Entonces, lo que tenemos que ver que el déficit que se tiene estimado va a ser de casi de 1.07 billones, y lo que se tiene, perdón, 889 mil millones de pesos es el déficit, y el déficit estimado para el 2024 es de 1.7 billones. Con todo esto, lo que tenemos de dejar bien en claro, con toda esta información de los precriterios que se han establecido, todos los datos macroeconómicos, todas las variaciones que estamos observando del déficit y todo esto, creo que lo más importante que tenemos que tener y considerar en México es esta información sobre todo la deuda pública, que ha ido aumentando, pasando de 10.87 a 18 billones que se esperan más o menos para el año 2025. Es decir, la deuda pública ha aumentado en términos nominales, en dinero y en billones de pesos, entre 10.87 hasta 18.14 billones de pesos. Y donde podemos observar que el déficit está ligado a la deuda pública, porque hemos de recordar, con la información que dijimos, que entre el dinero que entra y el dinero que se gasta está el déficit, y este déficit es cubierto ya sea por deuda, por líneas de crédito u otras formas que puedan acotar esta parte. Agradezco su tiempo y espero que sirva esta información.